Saludos, muy buenas tardes. Un miércoles más les damos la bienvenida a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio que dedicamos dentro de PTV a todo lo que tiene que ver con la política, con el debate y también con la reflexión. Como ya saben, hace 3 semanas que iniciamos una serie de programas especiales para hablar de las próximas elecciones europeas. A falta de pocos días, el próximo domingo, día 25 de mayo, se celebrarán estos comicios. Nosotros esta tarde hemos querido tener en nuestro plató a PP, a PSOE e Izquierda Unida para conocer qué llevan en sus programas electorales acerca de temas tan fundamentales y tan trascendentales para Europa y para España como el empleo y el modelo económico, las políticas sociales, sanidad y educación, inmigración, política exterior y defensa. En definitiva, los 5 grandes bloques que tuvimos la oportunidad de tratar la semana pasada con los partidos minoritarios. Sin más, bueno, pues les voy a pasar a presentar a nuestros invitados. Francisco Salado, por parte del Partido Popular, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También Pilar Serrano, por parte del Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manuel García Peláez, por parte de Izquierda Unida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a los tres. Enseguida vamos a comenzar este debate, vamos a comenzar contraponiendo los diferentes modelos que plantean cada una de estas formaciones políticas, pero antes recordarles que ustedes tienen también mucho que decir, lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos de participación 951 15 0010 o 951 15 0011, teléfonos de participación que están abiertos para que ustedes lancen cualquier tipo de duda o cualquier tipo de cuestión que tengan a alguno de nuestros contertulios o en general. Vamos a comenzar con ese primer bloque, lo va a empezar el Partido Popular. Decirles que prácticamente los tiempos están controlados, cada uno va a tener, como les decía, prácticamente el mismo tiempo para hablar de todas las cuestiones. Se inicia el primer bloque, el de empleo y el de modelo económico. El Partido Popular, ¿qué es lo que este partido lleva a estas elecciones europeas en su programa electoral? ¿Qué es lo verdaderamente importante en esta cuestión? Bueno, lo verdaderamente importante es la economía, porque la economía, si se controla y se gestionan bien los recursos públicos que vienen de los impuestos de los ciudadanos, pues al final se crea la riqueza, los recursos necesarios para generar empleo, que es lo que más preocupa a todos los ciudadanos y lo que más preocupa al Partido Popular. Y hombre, nosotros hemos demostrado con creces, cada vez que gobernamos, que la economía la manejamos muy bien, sabemos sacar al país de la crisis cuando nos lo dejan los anteriores gobernantes, en este caso siempre ha sido el Partido Socialista, y una vez que sabemos manejar esa crisis y situar al país dentro de las líneas económicas que se marcan nuestros socios europeos, pues empezamos a generar empleo. También todo lo contrario que hace el Partido Socialista cuando gobierna, es generador de despilfarro, de falta de ingresos y generador de empleo. Hay que dejar claro a los ciudadanos que el que no sabe gobernar su casa, en este caso España, poco podrá ofrecer y gobernar en Europa, donde se gestionan los intereses de 28 países, ¿no? Y nosotros hemos demostrado en estos 2 años aquí en España que sabemos manejar los recursos económicos y la economía de España. Y eso hay que trasladarlo a Europa. Nosotros ese modelo tenemos que trasladarlo a Europa, porque al final Europa importa mucho. Todo lo que se decide en Europa afecta directamente a España y los ciudadanos tienen que saberlo que todo lo que sucede en su vida diaria parece que no, pero esas decisiones se han tomado en Europa. Por eso tiene que haber un partido sólido, comprometido, que sabe manejar la economía y que tiene la confianza de nuestros socios europeos. Nosotros tenemos 2 escenarios. El primer escenario es el Partido Socialista, la izquierda que ha gobernado España, que quiere trasladar ese modelo a Europa, donde nos dejó un país en quiebra, en recesión, con un desempleo galopante, más de 3,7 millones de españoles lo mandaron al paro, con un déficit público galopante, más del 9%, con 3 puntos en el cajón, de facturas metidas en el cajón, con una prima de riesgo desbocada, donde nadie nos financiaba, y financiar a España, la deuda de España para pagar los servicios públicos, pues la pagábamos prácticamente al 5% de interés. Estábamos prácticamente todo el mundo llamando a la puerta del rescate, que hubiese supuesto el rescate para España, y los socialistas lo pedían, oiga, que nos rescaten ya, que nos rescaten ya. El rescate para España hubiese supuesto bajada de pensiones, despido de funcionarios públicos, bajada del salario mínimo interprofesional, hubiese sido prácticamente el colapso de la economía española y más perjuicio a los españoles de lo que se ha generado con las medidas que ha tenido que adoptar
el Partido Popular. Bueno, pues nosotros no hicimos caso a esos cantos de sirena, hemos parado ese tren de mercancías que venía arrollando la economía española y venía cargado de paro, y una vez que eso, tenemos credibilidad, estamos creciendo, estamos generando empleo, nos financiamos mucho más baratos que cuando se financiaba, cuando gobernaba el Partido Socialista, y tenemos credibilidad en Europa. Eso queremos trasladarlo a Europa, esa manera de gestionar y de sacar a España de la crisis y generar empleo, que es lo más importante. El turno es del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros el modelo económico es fundamental porque dependiendo del modelo económico que se establezca en Europa, pues lo que pase allí afecta a España, afecta a nuestra comunidad autónoma Andalucía y afecta a nuestra provincia. Por eso es importante. El señor Salado lo ha dicho, que saben manejar la gestión económica, que han sabido manejar la crisis, y yo aquí insisto, 6 millones de parados actualmente tenemos en España. En nuestra provincia, Málaga, 285.500 parados, casi un 36% de tasa de desempleo, y eso es el resultado de 2 años y medio de gobierno del Partido Popular, donde el desempleo femenino sigue aumentando, casi 4 puntos por encima del desempleo masculino. Por lo tanto, ese es el resultado de saber manejar y gestionar económicamente un país, y que han sacado de la crisis, insisto, con 6 millones de parados, difícilmente pueden decir que han sacado a este país de la crisis. Pero a lo que voy, como Partido Socialista, nuestro modelo económico, por eso pedimos... Enseguida lo vamos a conocer, Pilar, pero si me disculpa, la tengo que interrumpir porque tenemos una llamada de teléfono. Vamos a ver qué nos quieren comentar los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Manuel Rosas. Manuel, bienvenido. ¿Qué nos quería comentar? Bueno, pues voy a intentar ser breve. He escuchado la intervención que ha hecho el señor Francisco Salado, y yo no sé si vivimos en España o esto es Alicia en el País de las Maravillas. Yo cuando me pongo a ver un programa de televisión y una persona, en este caso un representante político, que se supone que debe de estar mucho más y mucho mejor informado que yo admito que se puede equivocar en un dato. Lo que me admito es que no se cuenten todos. Ese señor que está ahí ahora en el primer plano de pantalla, el señor Paco Salado, se le ha olvidado decir una cosa, que en 2 años que lleva gobernando el Partido Popular, según la encuesta de población activa, hay 1.200.000 parados más. Esos son datos que yo no me los he inventado. Usted lo sabe y los está ocultando. Porque lógicamente no va a decir usted que ahora hay 1.200.000 parados más cuando ustedes entraron. No lo va a decir, lógicamente. Entonces, yo le pido a usted, yo la burra que usted me va a vender ya la conozco. Es decir, esa burra ya la conozco, que la culpa es de la anterior, de la crisis, el despilfarro, todo lo que usted quiera. Pero eso, se lo pido a usted y a mi compañera, yo no tengo por qué ocultarlo, yo soy militante del Partido Socialista, y que cuando un político se ponga delante de una pantalla a hablarle a las personas, yo no le voy a llamar mentiroso porque no quiero que usted haya mentido, no, pero que cuando vaya usted a dar datos, a informar, porque usted está ahí para vender su programa electoral, que me parece muy bien, pero también para informar a los ciudadanos, y usted, lógicamente, por su cargo está mucho más informado que yo. Pues ya que usted me ha dado ese dato, lo digo yo. Desde que ustedes están gobernando este país hay 1.200.000 parados más. Y ahora, rebate usted eso, si se puede rebatir. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, muchas gracias. Bueno, pues por alusión va a contestar el señor Salado enseguida. Pilar Serrano, bueno, pues tendrá la oportunidad de continuar. Le quedan todavía 2 minutos en su intervención de economía y de empleo. Enseguida, bueno, pues va a tener la oportunidad de seguir donde estaba explicándonos el modelo económico del Partido Socialista, pero por alusiones, Salado tiene la palabra. Por supuesto que yo conozco los datos y no he ocultado ningún dato. Y todo el mundo sabe que desde que llegó el Partido Popular se ha generado más desempleo. Pero nadie tiene varitas mágicas, ¿no? Y por el hecho de que un gobierno salga y entre otro, en un mes, 2, 3 días, 1 año, no se para la sangría y se cambia la estructura económica y la estructura laboral de un país en 2 días. Necesita su tiempo, evidentemente, pero lo que no me puede negar este señor es que ese 1,2 millones de desempleo que se ha creado desde que está el Partido Popular, esa tendencia se ha frenado. Yo lo he dicho en mi intervención. La economía y el paro en España era un tren de mercancías desbocado, cargado de paro, que había que frenar, y un tren de esa manera no se para de golpe, nada más que llega Mariano Rajoy. Necesitas una reforma, unas medidas
para frenar esa tendencia de caída del paro y luego empezar a recuperar. Y eso está sucediendo. Ya cada día se crean 7.000 empleos, de los cuales 6.000 indefinidos, no como antes, que se destruía todos los días. Y esa tendencia, por mucho que lo diga este militante del PSOE, son datos objetivos y ahí están, las matemáticas no fallan. Bueno, pues tenemos una nueva llamada de teléfono, enseguida tomará la palabra PSOE Izquierda Unida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido, ¿qué nos quería comentar? Pues nada, me alegro de veros. Igualmente. Quería comentar sobre el modelo que quiere llevar la señora Valenciano a Europa, el modelo andaluz. Quiere llevar 36 millones de paros, quiere llevar 200 socialistas imputados que han tenido que depositar más de 3.000 millones de fianzas para salir de la cárcel o para no entrar en la cárcel. Aquí en Málaga le han quitado la comida a los colegios de los niños. El último pleno me dio vergüenza de escuchar al Partido Socialista diciendo que eso había que estudiarlo. Un maestro de escuela fue allí a decir que había un niño que tenía derecho a comer y el otro no, y el niño le guardaba la mitad de la comida. Y lo que dio el socialista es que eso había que estudiarlo. Seguro que estos niños comen todos los días. Algunos niños de Málaga, la mitad se la reparten los hermanos porque tienen mucha hambre. Ese es el modelo que quiere llevar a la señora Valenciano allí. Ahora mismo estoy leyendo lo que está, aquí lo tengo, un alcalde de Toló en la cárcel por robar. De Izquierda Unida le perdona 6,5 millones un banco. Un alcalde de Izquierda Unida en busca y captura. Ese es el modelo que vamos a llevar a Andalucía. Andalucía hay que llevar trabajo y dignidad. Eso es lo que hay que llevar a Andalucía. Y al señor de Izquierda Unida, ¿cuándo va usted a abrir el metro? Que usted estuvo ya hace poco diciendo que se iba a abrir ya. Todavía no se ha abierto. ¿Y lo que le queda? Eso lo dice usted ahí. Por lo menos no nos engañéis, por favor. Si encima que nos explotáis, nos quitáis las viviendas, nos quitáis el trabajo, nos subís los impuestos, por lo menos no nos engañéis cuando vayáis a hacer algo. Eso lo pido, por favor. Y sé más honesto y más digno de que nosotros creamos en ustedes, porque ya no creemos en ustedes. Muchísimas gracias, Claudio, por esa intervención. Como llegaba el turno del Partido Socialista, por alusiones también puede contestar y enseguida contestará Izquierda Unida a las preguntas que le ha lanzado Claudio y también, bueno, pues al tema del metro que él le preguntaba directamente. Y por contestarle a Claudio, ¿no?, por alusiones, sí. Decía el modelo andaluz, ojalá se llevara el modelo andaluz a todas las comunidades autónomas y se llevara a Europa, donde los niños tienen posibilidad de tener comedor, tener transporte escolar, donde existen las aulas matinales, donde existen los libros gratuitos de texto. La única comunidad autónoma es Andalucía y Navarra la que mantiene la gratuidad de los libros. Ojalá existiera ese modelo en todas las comunidades autónomas y lo pudiéramos implantar en Europa. Ojalá se pudiera hacer y llevarlo. Yo no sé si quiere contestar ahora por alusiones, Manolo, o continúo con la intervención, como tú... Yo muy breve. En fin, el tema de metro, hemos dicho que hemos dado un impulso inmenso al metro. Desde hace 2 años, el metro, si no pasa nada, empezará a funcionar de forma parcial en julio. Y en relación a lo que realmente le preocupa a este señor, tenga en cuenta que Izquierda Unida tiene tolerancia cero a todo lo que sea la corrupción. Y evidentemente desconozco que haya un alcalde en búsqueda de captura, pero tenga en cuenta que nosotros somos tolerancia cero a la corrupción. El que haga corrupción, que la pague y vaya a la cárcel. Es más, estamos poniendo en marcha todas las medidas para que efectivamente haya una ley de transparencia y para que aquel que cometa cualquier tipo de fraude, evidentemente vaya a la cárcel. No obstante, yo le puedo decir que nuestra formación política es una de las formaciones políticas que en este sentido tiene menos índice, en este caso, de corrupción. Pero luego lo que sí les quiero repetir es que nuestra tolerancia es cero a la corrupción. Bueno, pues volvemos al tema del empleo. Yo también quería insistir en que por parte del Partido Socialista la corrupción, tolerancia cero. Colaboramos activamente con la justicia y un respeto absoluto también a la justicia, pero sobre todo tolerancia cero. Siempre, como ha dicho Manolo, estamos poniendo medidas como la ley de transparencia para evitar que eso no ocurra y poner todas las medidas para solucionar ese problema de la corrupción. Estábamos hablando del modelo económico y el empleo. Hablábamos de que hay casi 6 millones de parados en España, 285.500 parados en nuestra provincia, en Málaga, más de 100.000 familias con todos sus miembros en edad de trabajar y que están en situación de paro.
más de 104.000 malagueños y malagueñas que no reciben ningún tipo de cobertura. Ese es el resultado que tenemos, señor Salado, después de 2 años, porque ha dicho que un mes, en un año, en 2 días, en 3, no lleváis 2 años y medio de gobierno, y ese es el resultado que tenemos, y sigue creciendo el paro. Según la última encuesta de la EPAC, 43.500 malagueños y malagueñas más en situación de desempleo. Por lo tanto, los datos están ahí. Prometieron 3 millones de empleos y lo que tenemos es 1,2 millones de parados más, un empleo que se destruye diariamente. En nuestro modelo económico nosotros queremos en Europa un modelo económico que reactive la economía, que se genere empleo y sobre todo que se mantenga el empleo. Ese es el modelo económico que queremos, no el que tenemos actualmente en Europa, con unas políticas de derecha basadas en la austeridad, basadas en los recortes, sobre todo en recortes, recortes y recortes. Así no se puede reactivar la economía, así no se puede generar empleo y así, por lo tanto, no se puede mantener el empleo, que es una prioridad absoluta. Nosotros, como Partido Socialista, para Europa proponemos la lucha contra el fraude fiscal. Es muy importante luchar contra el fraude fiscal. Sabemos, bueno, tenemos constancia y están ahí los datos. Tenemos un problema de paraísos fiscales, de evasión de capitales, de fraude fiscal. Por lo tanto, tenemos que luchar contra ese fraude fiscal y una de nuestras principales medidas es esa lucha contra el fraude fiscal. Anualmente se produce un billón de euros de evasión de capitales en Europa, con lo cual que es un dato muy importante, un número muy relevante, 1 billón de euros. Por lo tanto, lo que nuestra propuesta es que se elimine el secreto bancario, por ejemplo, que haya normas de transparencia y que haya información bancaria entre los estados. También nosotros como medida de empleo, tengo que terminar ya, ¿no? Sí. Pero proponemos un salario mínimo europeo, proponemos medidas para fortalecer que se reduzca la brecha salarial entre hombres y mujeres, el empleo juvenil también, que se triplique lo que es los fondos para el empleo juvenil, así como medidas de apoyo a los empleados de larga duración mayores de 50 años. Esas son el modelo económico que queremos, de la reactivación de la economía, no de la austeridad ni del recorte. Bueno, pues vamos a conocer el modelo que plantea Izquierda Unida. Vamos, estamos en una elección europea. Yo coincido en algo que ha dicho el representante del PP. Estas elecciones son muy importantes. No elegimos solamente quiénes son los parlamentarios que van a estar en el Parlamento Europeo. Las decisiones del Parlamento Europeo afectan de manera directa a cualquier ciudadano, cualquier aspecto. Yo voy a recordar que en Europa se han aprobado, o mejor dicho, se lleva planteando un modelo económico después de la caída del muro de Berlín, basado fundamentalmente en la especulación financiera a costa de la renta productiva, y esto a costa siempre del salario, de la renta de salario. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la Unión Europea y el gobierno de la Unión Europea, que ha estado gobernada y que está gobernada tanto por el PP como por el PSOE, es decir, por el Partido Socialdemócrata Europeo, por el Partido Conservador, por el Partido de la Derecha de Europa, han estado estableciendo este modelo económico y como consecuencia de este modelo económico estamos en esta crisis, en esta estafa que están padeciendo la mayoría de los ciudadanos. Y se basa fundamentalmente en la aprobación por ambos partidos del Tratado de Maastricht, del Tratado de Estabilidad, que aquí en España se perpetuó cuando se aprobó de una manera, en fin, con nocturnidad, sin transparencia, la modificación del artículo 135 de la Constitución, en la que se primó el pago de la deuda por encima del gasto público. Como consecuencia de esta modificación y de estas aplicaciones de la ley del Tratado de Estabilidad, del Tratado de Maastricht, toda la actividad económica ha estado basada fundamentalmente en el desarrollo de la especulación financiera. Por eso nosotros lo que planteamos, eso es la política del dolor, de la desesperación de los ciudadanos, de la pérdida de vivienda, de los desahucios, del desempleo, el dato de que el 12% de los asalariados, de los que cobran, ya para ser pobre no hace falta estar sin cobrar, el 12% de los asalariados está en el umbral de la pobreza. Bueno, frente a esto, nosotros ¿qué es lo que planteamos? La intervención pública, el rescate de servicios que son estratégicos para la ciudadanía. La energía, hay que tener una banca pública, no podemos solamente pagar la deuda, o mejor dicho, tenemos que plantear una auditoría de la deuda ilegítima, de esa deuda dolorosa que evidentemente se produce
en fin, de manera ilegítima a costa del ciudadano. Queremos que el BCE cambie y que se reordene y se reestructure en un Banco Central Europeo que no solamente trabaje para mantener la inflación, sino fundamentalmente que financie directamente a los estados. Tenemos que hablar de economía, hablar también de fiscalidad, y es necesario para eso tener un sistema fiscal progresivo basado fundamentalmente en el modelo de lo que llaman la tasa Tobin, es decir, tener impuestos para las transacciones económicas y, evidentemente, intervenir directamente en la economía desde lo público. Y en relación al empleo, la consecuencia de este modelo no solamente es los 13... Tiene que ir terminando. Termino. Los 6 millones de parados, sino evidentemente el que estamos en 13 millones de españoles en ese umbral de la pobreza, ¿no? Y dentro del empleo, si después podemos ver de qué manera también podemos actuar cambiando este modelo productivo, o mejor dicho, este modelo económico, en otro modelo distinto, que además es necesario que para que eso se produzca, cambiar también el gobierno que rige estos decenios. Bueno, pues hemos repasado ya las principales líneas directrices que llevan tanto PP como PSOE como Izquierda Unida en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones europeas. Enseguida vamos a continuar hablando de políticas sociales, pero antes nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida regresamos. Desde 1966, Chiringuito La Macarena nos regala el mejor sabor de la bahía, el pescado fresco de cada día. Deguste nuestros espetos, calamar espetado, dorada, lubina, hurta. Comida exquisita y de elaboración casera que nos ofrece Chiringuito La Macarena. Todo tipo de pescados, carnes, mariscos, postres. Consulte nuestra extensa carta creada para todos los gustos. Chiringuito La Macarena, un lugar de arte para pasar nuestros días de verano, primavera y otoño. Seguimos hablando de las próximas elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 25 de mayo. Ya saben, el teléfono está abierto, ustedes pueden participar con nosotros en directo a través de 951 15 0010 o 951 15 0011. Teléfonos de participación, sin perder ni un solo segundo, que sé que nuestros contertulios están deseosos de hablar. Vamos a comenzar el segundo bloque relacionado con las políticas sociales. En esta ocasión empieza el Partido Socialista. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las políticas sociales, los socialistas queremos una Europa social, una Europa unida y fuerte, una Europa que dé esperanza a los jóvenes, una Europa que garantice el derecho de vida de los mayores, una Europa que garantice los derechos y libertades de todos y de todas y que garantice sobre todo los derechos y libertades de las mujeres, así también como una Europa que proteja de la pobreza a los niños. Sabemos que tenemos un índice de pobreza infantil superior al 26% en España, un dato muy grave, ¿no? que superemos el 26% de la tasa de pobreza infantil. Por lo tanto, queremos, desde el punto de vista de las políticas sociales, queremos una Europa que garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, sobre todo, que garantice esa igualdad entre todos y, además, que no haya ningún hombre que se crea con superioridad intelectual sobre ninguna mujer. Queremos una Europa con igualdad de oportunidades para todos y para todas. Por eso, Europa tiene que respaldar el derecho a decidir de las mujeres, tiene que respaldar nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y sobre nuestra maternidad. Ningún gobierno de España, ningún gobierno del Partido Popular, ningún ministro, ningún presidente como Rajoy puede quitarnos ese derecho a decidir. Por eso Europa tiene que ser una Europa de izquierda, progresista, que respalde y garantice ese derecho a decidir de las mujeres. Y eso solo se puede conseguir con un gobierno de progresista, con un gobierno de izquierda, con un gobierno socialdemócrata. También queremos una Europa que garantice la seguridad de las mujeres. Según un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de Derechos Humanos de la Unión Europea, hay un informe en el que 1 de cada 3 mujeres europeas reconoce que ha sufrido violencia de género. Por lo tanto, Europa tiene que respaldar esa seguridad de las mujeres y tiene que luchar contra esa violencia machista. En España, con lo que llevamos de año, ha habido 32 mujeres asesinadas, fruto de la violencia machista. Por lo tanto, Europa
tiene que respaldar, garantizar esa seguridad a las mujeres. Y aquí tengo que recordar que el Gobierno del Partido Popular en España ha recortado las políticas relativas a la violencia de género un 30%, ni un euro en lo que es la campaña de prevención a la violencia de género y también ni un solo euro en el acompañamiento después de que sufren las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, las instituciones, como es Europa, tienen que luchar contra esa violencia machista. También nuestro programa de políticas sociales, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Proponemos que se cree de forma gradual una renta mínima básica para luchar contra esa pobreza y contra la exclusión social. Por lo tanto, esa es la Europa que queremos nosotros, una Europa de igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, voy terminando, y una Europa donde ningún hombre se crea con superioridad intelectual a ninguna mujer. Eso no lo queremos los socialistas. Pues el turno del Partido Popular, pero antes vamos a atender una llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isma. ¿Qué hace, guapetona? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Pepi. Pepi, ¿qué nos quería comentar? Mira, Isma, yo te sigo comentando una cosa. No entiendo a nadie. Yo no entiendo a ningún partido, porque hablan fenomenalmente. Hablan que dan gusto. Yo estoy aquí adormilada escuchándolos a todos, a los tres. He escuchado a los tres de la semana pasada, los de la otra semana pasada. Me adormilo escuchándolos. Pero yo no me entero ni una papa de nada, porque yo no veo resultados. Yo no veo resultados para un obrero. Yo no hablo de la alta escala. Un obrero. Porque no se puede costear 18 euros una bombona. Donde haya 4 o 5 personas, ¿cuántas bombonas se necesitan al mes? Y esa persona hay que no le entra en esa casa ni un duro. ¿Eso es quién lo arregla? ¿El europeo lo va a arreglar? Si lo va a arreglar, que me lo digan. ¿A dónde voto yo para que lo arreglen? Hay niños que le están quitando las clases de comedor la mitad porque es que no tienen ayuda. Ahí vamos, es que hay inmensidad de cosas, pero que yo le echo la culpa a todo, que yo Pepi. no se la he hecho ni... Pues yo nada más que sé fregar. Pepi, muchísimas gracias pero por esa... a ver si por lo menos yo qué sé. Bueno, ¿no pues... sirve esto de algo? Pepi, esta tarde tenemos los programas electorales y efectivamente, bueno, pues estamos intentando hacer llegar a la ciudadanía por medio de PP, de PSOE y de Izquierda Unida, tal y como lo hicimos la semana pasada, Sí. bueno, pues las principales líneas que ellos llevan en sus programas para que ustedes desde sus casas puedan elegir cuál es la opción que más les gusta, puedan elegir, bueno, pues la opción con la que más se identifican para que efectivamente, bueno, pues en las urnas el próximo domingo se plasme ese tipo de Pues Europa vamos a ver si yo que me ustedes aclaro quieran. en esta semana, a ver si en los minutos que te quedan. Nos quedan 23 minutos, vamos a Para ver si intentar me aclaro. aclararlo todo. Muchísimas beso. gracias, Pepi. Un saludo. Bueno, tenemos otra llamada de teléfono, vamos a pasar a conocer qué nos quiere comentar directamente el pueblo, los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mire, yo quisiera... ¿Con quién hablamos? Con ¿Cuál es su Manuel, nombre? Manuel, con Manuel bienvenido. Toscano Prieto. Manuel, ¿qué nos quería comentar? Mire, yo quisiera comentarle a esta señora del Partido Socialista. Mi pregunta es que me explicara o que nos explicara a los andaluces lo del tema de los ERE. ¿Quién se ha llevado esos dineros de Andalucía? Porque desde hace 30 años están gobernando en Andalucía y Andalucía la han dejado arruinar desde Felipe González, desde Zapatero y que me explique a ver quién son los que, esos que están implicados en los ERE, que lo expliquen. Yo desde el año 2005 tengo 58 años y voy a cumplir ahora. Y desde el 2005 llevo sin cobrar un duro ni entrar en mi casa. A ver que me expliquen dónde están esos dineros de los cursos, de tanto que se han llevado UET, se han llevado tanto los 30 años que llevan gobernando en Andalucía. Manuel. Que han querido arruinar a la seguridad social y a todas, eso por un lado. Y a la Izquierda Unida quisiera también decirle un recadito, que Bandera, el vicepresidente de hoy actual de la Junta de Andalucía, con la presidenta que hay, que me explique si hoy tantos desahucios que hay y tantos pisos que se han quedado en los bancos, ¿por qué este vicepresidente
compran un piso, amigo íntimo de él, al banco donde a este hombre le hacen el negocio. Que me lo explique Manuel, este hombre. muchísimas Porque gracias. ni quiere de cuenta. ¿Perdón? Manuel, vamos a ir concluyendo, ¿vale? Enseguida le van a contestar PSOE e Izquierda Unida. Vamos muy mal de tiempo, tenemos que seguir desgranando que me conteste. las diferentes líneas. Por alusiones Porque le van a yo contestar. llevo desde el 2005 sin entrar un duro en mi casa. Manuel, muchísimas gracias por esa participación, muchísimas gracias, como les decíamos, podríamos seguir horas y horas, efectivamente, bueno, pues nunca nos gusta cortar la llamada ni a los ciudadanos, pero es que vamos muy mal de tiempo, muy brevemente por alusiones. Muy rápido, Manuel. Yo, con el tema del OERE, de la formación, lo hemos dicho al principio, con la corrupción, tolerancia cero. Nosotros pusimos en manos de la justicia todo el tema para que haya una investigación. De hecho, está la justicia en un procedimiento judicial, está todo el tema del OERE, de la formación. También lo he dicho en un principio, respetamos la justicia y que cuando se termine todo el procedimiento de investigación habrá una sentencia donde habrá unas personas que sean condenadas y se demostrará todo lo que ha pasado con la situación del OERE. Nosotros, desde el Partido Socialista, tolerancia cero, y insisto en que hemos sido nosotros los que lo hemos puesto en conocimiento de la justicia. Creo que eso, a nadie nos gusta que haya esta situación, porque estamos trabajando por y para el pueblo, estamos al servicio público y no nos gusta a ninguno esta situación, pero hay que reconocer que está en un procedimiento judicial y que tendremos que esperar a ver cómo termina este procedimiento. Izquierda Unida, por alusión. Sí, es que de lo que está planteando de Diego Valdera, evidentemente ya se explicó que eso no era así, que era una intoxicación y una cuestión que efectivamente no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo este señor, ¿no? Con lo cual me remito a las explicaciones que en su momento se dieron y que evidentemente no hubo ningún tipo de fraude, ningún tipo de conducta poco ética, ni ningún tipo de conducta poco moral. Bueno, pues volvemos de nuevo a las políticas sociales. Como les decía, les voy a pedir también brevedad a nuestros contertulios en la medida de lo posible, porque son temas muy complejos de una gran magnitud, pero vamos ahora, en este caso, con el Partido Popular, vamos a hablar de políticas sociales. La mejor política social que quiere un ciudadano es tener un empleo, ¿no? Y si tienes un empleo no necesitas las ayudas del Estado, ni la ayuda de la Junta, ni de un ayuntamiento. Y me parece, yo qué sé, algo contradictorio y algo de hipocresía política de que se diga que se quiere la igualdad de las mujeres cuando 1,5 millones de mujeres la envió al paro el Partido Socialista. Actualmente 6.000 mujeres consiguen trabajo desde que está el Partido Popular. Eso sí son políticas sociales. También 800.000 jóvenes se fueron al paro, donde estaba el Partido Socialista. Actualmente, con el plan que ha hecho el Partido Popular, de la tarifa plana para autónomos, para jóvenes emprendedores de 50 euros, más de 4.000 jóvenes encuentran trabajo o montan su empleo diario. Eso sí son políticas sociales y políticas de igualdad. Mire, lo que no puede ser es que el PSOE quiera abanderar la política de la igualdad de la mujer a través de coletillas o de una frase desafortunada que tuvo Arias Cañete, que yo creo que ha pedido disculpas. Desafortunada. Insulta mi inteligencia y me insulta como mujer, no. perdona. Lo que es insultante... Esto te tengo que interrumpir, pero vale. Es que yo me sentí insultada, me faltó al respeto totalmente. Muy bien. Totalmente. Y yo lo entiendo y ha pedido disculpas, pero hay mucha hipocresía en ese mensaje. ¿Por qué? El PSOE no tiene programa electoral para Europa, iba en una campaña electoral plana y ha conseguido que con ese detalle de un comentario de Arias Cañete, pues su campaña gire alrededor de que Arias Cañete es machista, que no es machista. Eso no es cierto porque tenemos un programa electoral que está ahí, no tenemos tiempo, pero hay un programa electoral y nos basamos en la mujer. No es que me afecta que utilices a la mujer. No, pero ¿a ti qué te parece que tu presidente del Partido Socialista del País Vasco, el señor Eguiguren, haya sido condenado por malos tratos, condenado, y que su compañera Elena Valenciano se pasee por él? ¿Ahí no se rasga usted la vestidura? ¿Eso es tolerable? ¿Eso es permitir y respetar a la mujer? Es que desde el primer día ese señor tenía que estar fuera del Partido Socialista y lo habéis cobijado, os paseáis con ellos y va a mítines con ellos. De verdad, eso no es cierto. Eso es cierto. No, eso no es Están cierto. ahí en la hemeroteca. Eso fue es, condenado por violencia de género a su mujer. Lo que pasa es que en la época que fue condenado,
pues No, no se persigue tanto la violencia de género y se le condenó. Pero vamos, estamos en las políticas sociales de Europa. No, pero por eso es que usted ha centrado las políticas sociales en un comentario de Arias Cañete. Yo no más que he hecho un y las comentario. políticas He hablado del derecho a decir de las política de mujeres, Arias de la Cañete seguridad, terminar no porque es llega el turno de izquierda y de la pobreza. Pilar, Yo no lo he centrado para nada. Pero, ¿Puedo empezar? Pero no, pero es que eso... Para nada, es que eso, tiene que terminar. No, pero es que eso es mucha hipocresía. No es cierto. De tener a un maltratado en su partido y no echarlo, tenía que estar por haber maltratado a una mujer y decir que quieren la igualdad por la mujer. Tienen que terminar porque tenemos puede que ser. escuchar a la Izquierda Termino. Unida. Políticas sociales. Políticas sociales es no congelar las pensiones, sino revalorizarlas como hace el Partido Popular, pagar las facturas de la sanidad, 16.000 millones debía el Partido Socialista a la sanidad española, de facturas a medicamentos y a empresas que dan servicio a la sanidad española, nosotros las hemos pagado absolutamente todo, y no tener 300.000 personas pendientes a resoluciones de sus expedientes, que muchos de ellos sí han muerto, nosotros estamos pagando toda la dependencia. Esas son políticas sociales. Una cosa es predicar cuando se está en la oposición y otra es dar trigo, como hace el Partido Popular cuando gobierna. Es el turno de Izquierda Unida. Sí, para hablar de política social, evidentemente tenemos que retrotraernos al modelo de política económica que tenemos en Europa. Este modelo, que están de acuerdo ambos partidos, y evidentemente es que es así, es que podrán discutir todo lo que quieran, pero han aprobado todo lo que he dicho, el plan de estabilidad, la modificación del artículo 135 de la Constitución, el Tratado de Maastricht. Fruto de esta política económica que, bueno, en esta época lo que tenemos es un avance más de lo que llamamos troika, algo que está elegido de manera, o que no está elegido y que actúa de manera poco democrática porque no tiene ningún tipo de control, da lugar a la situación de pobreza en la que nos encontramos actualmente. Yo decía antes el dato de que habían 13 millones de españoles que están en el umbral de la pobreza, que hay cerca de 300.000 personas, más de 3 millones de personas que están en lo que llaman pobreza severa, es decir, que cobran menos de 307 euros al mes. Y que además hoy nos encontramos con otro tipo de pobreza. Está la material, que es la que hemos estado hablando, está la pobreza sectorial, la pobreza infantil, de las personas mayores que tienen que, con su salario, con su pequeña pensión, mantener a la familia y que además no llegan ni siquiera a poder dar cobertura a sus propias necesidades, la pobreza monetaria y la pobreza energética. Y frente a eso, o cambiamos el modelo económico, o modificamos y hacemos una reforma fiscal progresiva, o cambiamos de políticos que nos gobiernen en Europa, o evidentemente vamos a seguir en la misma situación. Evidentemente es necesario trabajar, como estamos trabajando, la propia Junta de Andalucía, con propuestas, el Plan Extraordinario de Acción Social, que cuenta con más de 60 millones de euros, o el Plan de Solidaridad Alimentaria con 20 de millones, o la dependencia, que a pesar de que el Estado central y el PP ha restado ya, bueno, toda la financiación de la dependencia, en Andalucía seguimos manteniendo con 1.094 millones de euros para poder hacer frente de la manera que se puede hacer frente. Evidentemente tiene mucha escasez, pero evidentemente no hemos reducido en política, en este caso social. Pero insisto, para hablar de política social es necesario cambiar este modelo económico. Bueno, pues hemos hablado de economía, hemos hablado de empleo, hemos hablado de políticas sociales y llega el turno de la sanidad y de la educación. Este tercer bloque lo comienza Izquierda Unida. Eso sí, en esta ocasión les voy a pedir muchísima brevedad porque es muy probable que no nos dé tiempo a poder tratar los dos bloques restantes, que eran política exterior e inmigración, debido, bueno, pues a que el teléfono es el que manda. Ustedes, efectivamente, ese teléfono estaba ahí abierto y nuestros contertulios, bueno, pues han tenido que contestar por alusiones, de ahí que también se nos haya ido un poquito el tiempo. Vamos a comenzar ese tercer bloque, sanidad y educación. ¿Qué es lo que propone Izquierda Unida? Bueno, debido al rescate financiero, al rescate que hemos tenido aquí en España, decía antes el portavoz del Partido Popular que no había rescate, o aquí había un rescate, hemos tenido que aportar muchos millones de euros, miles de millones de euros para financiar a la banca, y que hemos detraído, evidentemente, o se ha detraído para gastar en sanidad o gastar en educación. Yo de manera muy breve, y espero que sea muy clara, nosotros apostamos directamente por una sanidad pública, 100%, no privatizada, gratuita y universal, al igual que en la educación, una educación pública, gratuita y universal. No podemos consentir
Plan Bolonia, que es la mercantilización de la universidad. No podemos permitir la privatización de hospitales como Madrid, como se hace en Madrid o como se hace en Valencia, y tenemos que trabajar, evidentemente, porque eso también es una forma de salario diferido. Tener una buena educación, tener una buena sanidad es un trabajo diferido para el trabajador, ahora que le están recortando de esa manera tan excesiva y tan brutal el salario. Decir que en la Junta de Andalucía estamos manteniendo, en este caso, la aportación a sanidad y educación. El presupuesto de sanidad es el 38% del gasto de todas las consejerías, el presupuesto en educación es el 30% del gasto de todas las consejerías, y tenemos que resistir también en este caso a este modelo productivo que lo que hace, o a este modelo económico-financiero, a esta estafa, que lo que hace es reducir los ingresos para las prestaciones sociales, para la sanidad, para la educación, para financiar y para pagar a los poderosos, que son los representantes de la troika, de los banqueros y de las finanzas. Es el turno del Partido Socialista. Bueno, para nosotros la educación y la sanidad son los pilares básicos del estado del bienestar social, y lo que está haciendo en Europa la derecha, lo que está haciendo en España el gobierno del Partido Popular, es el desmantelamiento del estado del bienestar social, privatizando los servicios públicos y fomentando la desigualdad. Por eso la educación y la sanidad son tan importantes como las políticas sociales. Y aquí quiero decir que si el vídeo lo verán o lo han grabado los malagueños y las malagueñas que nos están escuchando, verán cómo el Partido Popular no cree en las políticas sociales. Le ha dicho, si tienen un empleo no son necesarias las políticas sociales, no son necesarias ni que un ayuntamiento ni que un gobierno aporte. No, es un empleo de 600 euros, con un empleo de 600 euros me dirá usted cómo puede tener acceso a esas políticas sociales. Pero la educación y la sanidad, porque esos son los que tenemos hoy, la educación y la sanidad son pilares básicos. Nosotros queremos una educación pública, de calidad, eso es lo que queremos el Partido Socialista. Queremos que todo el mundo tenga garantizada una educación independientemente de los ingresos económicos que tenga. Queremos una Europa que no avale los recortes en educación, que no avale los recortes en las becas, que no avale la subida de las matrículas universitarias, que es lo que se está haciendo en nuestro país, que no avale una ley como la ley BEP, una ley que nos retrotrae a 30 años hacia atrás, donde permite la segregación por sexo, se anula la educación para la ciudadanía, una ley de 30 años más, mucho más para atrás. Por lo tanto, no queremos una Europa así, sino queremos una educación pública y universal. Y además la sanidad también queremos una sanidad pública, universal y gratuita. No me va a dejar terminar, ¿no? Muy rápido. Universal ya no es universal aquí en España desde el momento en que los inmigrantes y aquellas personas que pasan más de 90 días fuera de España ya no tienen derecho a esa asistencia primaria. Por lo tanto, queremos que vuelva a ser universal y que Europa respalde esa sanidad universal, gratuita. Yo digo que no es gratuita porque lo pagamos con nuestro impuesto, pero ahora tenemos una doble imposición aquí en España con el copago farmacéutico y con el copago hospitalario. Gracias que aquí en Andalucía no se lleva a cabo el copago hospitalario. Pero esa es la educación y la sanidad que queremos los socialistas y que Europa la tiene que respaldar. Bueno, pues cierra el bloque el Partido Popular. Yo le digo a la señora Serrano que si quiere una educación de calidad, una sanidad de calidad, porque no la tenemos. Hay que recordarle a los que nos están viendo que durante 30 años viene gobernando el Partido Socialista en Andalucía y las competencias en materia educativa, las competencias en materia sanitaria son exclusivas de la Junta de Andalucía. Así que si usted no está de acuerdo o no está contenta con la educación que se está dando en Andalucía, con la sanidad que se está dando en Andalucía, los culpables son los gobernantes andaluces que son del Partido Socialista. Ojalá la educación y la sanidad que tenemos aquí en Andalucía la tuviéramos en el resto de España. Libros gratuitos, comedor, transporte, aula, eso es cierto. Aunque los libros no son gratuitos. Señora Pilar Serrano, ¿me deja intervenir? Sí, pero no son gratuitos. Unos sí, otros no. No, eso no es porque cierto. yo tengo hijos ¿En qué colegio están en el estudiando colegio sus hijos? y tengo que pagar también material escolar. No, material escolar, libros no. Muchas cosas tengo que pagar. Libros gratuitos. Y lo tenemos todos y todos. Los ciudadanos lo saben. Me niego a admitir que los libros no son gratuitos. Nunca puedo intervenir, como le ha dicho que señor se puede interrumpir. Señor Salado, puede continuar. Los ciudadanos saben que cuando van al médico tiene larga lista de espera, que lo atienden 3 minutos y si le mandan al especialista meses y meses y meses, que las facturas que se debe a la sanidad pública, 16.000 millones la ha pagado el Partido Popular, que 700.000 facturas de medicamentos que no se pagaban, que los farmacéuticos estaban en la quiebra y que iban a cerrar el grifo del suministro de suministro de esas medicinas,
ha tenido que venir el Partido Popular para que se paguen todo eso. Eso es garantizar la sanidad pública y de calidad, mantener financieramente el sistema, no el despilfarro que ha hecho el Partido Socialista. Solo hay que ir a los hospitales malagueños para ver cómo la masificación de las camas, cómo las camas están en los pasillos, cómo los médicos son contratados un fin de semana y el lunes lo despiden. Esa es la sanidad de calidad que tenemos en Andalucía. Explíqueme el modelo de Madrid, el modelo de privatización que se quiere llevar en Madrid de la sanidad. Lo que pasa en Madrid me da exactamente igual. No, pero es que es el modelo del Partido Popular. En mi tierra y en Málaga. Es el modelo del Partido Popular. Que se prometió un hospital en el Guadalhorce y ahí está cerrado. Que se prometió un mega hospital. Tiene que terminar porque estamos fuera de tiempo. Bien, ¿qué es lo que en educación, en materia educativa. Que no ha propuesto nada. No propone nada. Muy rápidamente, estamos fuera de tiempo. El Partido Popular que estamos desmantelando el sistema público sanitario y educativo. Materia educativa. Los peores estudiantes son los andaluces a la hora de tener un resultado del informe PISA. Sin capacidad lectora, sin capacidad en matemáticas, el 30% de fracaso escolar. Y eso es gracias al sistema del Partido Socialista. En materia educativa, el único que ha legislado en materia educativa ha sido el Partido Socialista durante 30 años. ¿Vale? Así que para bien o para mal, el sistema educativo que tenemos es gracias a de esta su forma legislación. vamos a llegar al final. Efectivamente nos gustaría pues poder estar una hora más. Se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Se han quedado también nuestros contertulios con muchas más ganas de intervenir y de intentar pues contraponer modelos, que en definitiva era de lo que se trataba, de llevar a nuestros contertulios al debate para que ustedes puedan establecer una idea muy clara acerca de qué tipo de Europa quieren en función de los diferentes programas electorales. Muchísimas gracias a Partido Popular, a Partido Socialista y a Izquierda Unida por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y a ustedes decirles que el próximo miércoles tienen una cita aquí en las cartas sobre la mesa, ya saben, a partir de las 7:30 de la tarde. Mientras tanto, cita electoral el próximo domingo, día 25 de mayo, con motivo de estas elecciones europeas.